la gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos y oyentes de estos preciosos devocionales. Seguimos en la serie acerca del fundamento. Vamos en la parte número 5 y aquí concluimos recordándoles a cada uno de ustedes que se suscriban en este precioso canal de YouTube y compartan estas preciosas enseñanzas a muchas personas para que sus familias sean edificadas en las cosas de mi Señor, en las cosas de Dios. Es importante que ellos conozcan las Sagradas Escrituras. Quiero que leamos San Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la palabra de Dios, y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Padre por medio de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay muchas personas hoy en día que no conocen el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque algunas personas digan que son cristocéntricos o que Cristo es el fundamento, nosotros miramos que las enseñanzas son totalmente diferentes a como nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo nos las ha enseñado. Así que hay una lucha para aprender la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, de tener al Señor como nuestro fundamento. Y también hay una lucha cuando nosotros conocemos quién es el fundamento, cuando podemos conocer una enseñanza, pero no la vivimos dentro de nuestro corazón, como dice el versículo 24. Dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, es importante tener en cuenta de oírlas, pero hacerlas, porque hoy en día nos hemos convertido tan solamente en oidores de la palabra, pero no somos hacedores de ella. Y el Señor dice que las tenemos primero que escuchar. ¿Qué tenemos que escuchar? Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y una vez que las hemos escuchado, debemos de luchar para nosotros retener esa palabra y vivirla, porque algo muy importante que el Señor traía hoy a mi vida, a mi corazón, es que la lucha está en que nosotros permanezcamos en este caminar con Dios, que nosotros no busquemos a Dios por una emoción o por un problema que nosotros tengamos, sino que es un deber de nosotros permanecer en Cristo Jesús, pues la palabra de Dios por eso nos dice el Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este camino no se trata de cómo empieza, sino de cómo termina, de cómo terminamos en el caminar con el Señor. Y la palabra de Dios dice que la persona que la oye y la obedece es una persona muy prudente, es una persona sabia. Aún dice la palabra que el que tiene la sabiduría de Dios en su corazón y el que la practica, dice la palabra de Dios que vale más que cualquier perla preciosa, que cualquier riqueza de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque esa sabiduría de Dios no le es quitada ni en esta vida ni en la venidera. Por eso es tan importante nosotros tener en cuenta las palabras de Cristo Jesús y obedecerlas, porque es de sabios obedecer a Dios. Dice que su vida va a estar fundada sobre la roca. Y si nosotros hacemos una edificación sobre una roca, es una edificación que siempre va a estar firme. Por eso es importante nosotros retener la palabra de Cristo en nuestro corazón y vivirla hasta que el Señor venga por cada una de nuestras vidas. Por eso dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
¿Qué quiere decir esa lluvia? ¿Qué quiere decir esos ríos, esos vientos? Que ningún problema que nos rodee, que ninguna circunstancia que venga a nuestras vidas no nos va a apartar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona que aprende el conocimiento de Cristo y le está obedeciendo al Señor, ninguna circunstancia propia o extraña en su vida lo va a apartar del Señor. ¿Cuántas mujeres hoy en día se apartan de Dios porque Dios permitió que su esposo se apartara o muriera? Muchas veces dejan a Dios, es decir, que estaban buscando a Dios por un hombre. ¿Cuántos varones se apartan de Dios porque sus esposas se fueron de su casa o porque su esposa se les murió? Se ensañan con Dios, con las cosas del Señor y se apartan. Yo quiero decirle a usted que usted no puede apartarse de Dios por ninguna situación difícil que venga a su vida. Así usted pierda aún su economía aquí en esta tierra. Esto no es nada comparable a una vida eterna, tanto en el cielo como de pronto ir a caer a la condenación del infierno. Por eso es importante nosotros tener en cuenta en quién hemos creído, cómo hemos creído. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es que estamos siguiendo a Cristo, por qué estamos siguiendo su palabra, por qué estamos siguiendo sus enseñanzas. Porque a veces sentimos la presencia de Dios, visitamos la casa de Dios, visitamos su presencia, pero no habitamos en la presencia de Dios. La persona que habita en la presencia de Dios es aquella que se mantiene, esa persona que está ahí en constancia, en su presencia, pase lo que pase, venga lo que venga, él sabe y entiende que no puede apartarse de Dios. Bonitas palabras que dijo el siervo Job cuando aún su mujer le decía: maldice a Dios y muérete. Y él decía: Dios dio y Dios quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Qué hermoso cuando nosotros sabemos que el buscar a Dios es un deber para nosotros ser salvos. Tengamos mucho, tengamos poco, la vida no consiste en los bienes que alguien posee. No podemos medirnos en nuestra santidad, no podemos medirnos nosotros por lo que tengamos, pensando que como estemos en la vida material, que eso de pronto va a valer en la vida espiritual. Lo que tú tengas en la vida material quizás no valga nada para esa vida eterna, para esa vida espiritual, porque todo lo que hay aquí es perecedero. Y la Biblia dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Cuántas personas hoy en día están diciendo: mira, que desde que me entregué a Cristo no ha habido sino problemas, no ha habido sino dificultades, he perdido esto, he perdido aquello? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, vivimos engañados, pensando que todo lo que nos rodea es bueno, que todo lo que está cerca de nosotros es agradable, que es de bendición. Pero cuando nosotros tomamos el camino de Dios en serio, es donde en verdad venimos a encontrar la verdadera lucha. Es donde nosotros venimos a encontrarnos con las dificultades, hermano. Hay personas que quieren tener victorias, pero no quieren tener una guerra. Quieren tener victorias, pero nunca han librado una batalla, nunca han ido a una pelea. Entonces, es bueno nosotros entender por qué nosotros estamos en verdad siguiendo a Cristo. Y yo le invito para que usted entienda que el que oye a Cristo y le obedece es una persona sabia. No puede ninguna lluvia, ningún río, ningún viento va a golpear, porque no estamos exentos a que venga y nos toque algo alrededor, pero yo creo que no nos va a hacer daño. No nos va a hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque estamos fundados sobre la roca, que es nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros en esta noche. Pero la Biblia dice en el 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La Biblia está hablando también del que oye estas palabras. La misma persona que las oye, pero la diferencia del uno hacia el otro, ambos las oyen, pero hay uno que es sabio, que es el que las obedece, es el que las pone en práctica, pero aquel que solamente va a un culto, a una iglesia, o coge la escritura y escucha palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, y culto, enseñanza tras enseñanza, y todo lo echa tras sus espaldas, es delicadísimo esto, porque la Biblia dice que es un hombre insensato, es un hombre falta de sabiduría, es un hombre falta de conocimiento, y entonces va a descender la lluvia, va a venir el problema y lo va a destruir, va a venir el enemigo y le va a hacer daño, esos problemas lo van a sacar, esos problemas le van a golpear. Por eso encontramos personas que aunque están leyendo la Biblia, que aunque están orando, aunque están yendo a una iglesia, viene cualquier tormenta y lo destruye. Viene cualquier viento y los lleva al suelo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los está guardando, porque no tiene la protección de Dios. Porque el Señor dijo aún en el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo. No dice el que visita la presencia de Dios o visita la casa, porque una cosa es ser un visitante de una casa. Una cosa es estar de visita y otra cosa es vivir en esa casa. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo mal puede venir a una persona que tiene el nombre de cristiano, pero que no es cristiano, que tiene el nombre de hijo de Dios, pero en verdad no es hijo de Dios, porque hijo de Dios no lo hace a uno decirlo con su boca. Hijo de Dios lo hace a usted con sus hechos, con sus actitudes, con sus frutos. Es que usted demuestra que es un verdadero cristiano, que es una verdadera cristiana. Y la Biblia dice que va a venir, por eso encontramos cristianos que les hacen brujería, cristianos que están endemoniados. ¿Por qué pasa esto? Porque solamente se hacen llamar hijos de Dios porque van a un culto, se hacen llamar hijos de Dios porque oran, se hacen llamar hijos de Dios porque ayunan, pero Dios no los reconoce como sus hijos, porque Dios reconoce como sus hijos aquellas personas que le obedecen, aquellas personas que creen. Entonces la Biblia dice que va a golpear contra aquella casa, va a golpear contra esa persona y va a caer y va a ser grande la ruina. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que pierda aquí en la vida material, aún estando vivo, son pérdidas para usted. Pero ¿qué le parece si perdiese tu salvación? Que perdiese su alma, sería una ruina que nunca se podrá levantar de ella. Porque si Dios lo llama a cuenta después de que vaya a esa condenación, no hay nada que hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, en verdad somos hijos de Dios. Hermano, ¿cuántas personas se hacen llamar hijos de Dios? Y uno cuando comienza un diálogo con ellos, escucha que son personas groseras, personas que hablan palabras corrompidas, personas que a toda hora hablan con mentiras, con odios, con envidias y con una cantidad de cosas malas y se hacen llamar hijos de Dios. Y le dicen a la gente que son cristianos y por eso la gente vive decepcionada del evangelio por los malos testimonios que aún nosotros como cristianos podemos dar. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que Jesucristo es nuestro fundamento y que usted va a estar en esa roca, pero si usted anda firme en los caminos de Dios, si usted le está obedeciendo al Señor en su palabra. También es bueno recordar lo que el Señor dijo allá en Hechos, en el capítulo 4, del versículo 11 y 12, donde dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra ha sido reprobada por muchos, ha sido rechazada aún por los edificadores, por maestros de la palabra de Dios, aún por gente que conocía la ley de Dios. Fue rechazado el Señor sin la gente saber que es la piedra del ángulo. ¿Cuántas personas menosprecian el evangelio? ¿Cuántas personas hoy en día no les gusta que les hablen de Cristo Jesús?
Hay personas que les da enojo cuando les hablan de Cristo, cuando les hablan que deben de apartarse de sus pecados, de sus errores, les da enojo, les da ira, no vuelven a hablar con esas personas. Pero yo quiero decirle que lo que la gente ha despreciado, que lo que la gente está rechazando en este tiempo, es lo que les sirve para que tengan paz. Es lo que les sirve a ustedes, es lo más importante. El enemigo los ha engañado de tal manera que prefieren tener muchas cosas aquí, menos a Cristo Jesús en su corazón. Por eso carecen de paz, por eso carecen del gozo de mi Señor. Por eso es importante que nosotros no rechacemos al Señor Jesucristo, pues la Biblia dice en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al único que Dios el Padre eligió fue a nuestro Señor Jesucristo para nosotros traer, para que nosotros tuviésemos salvación, para que nosotros nos gozásemos. Por eso es importante que usted no rechace a Dios por cosas de este mundo, porque hoy en día la gente está tan apegada a esta vida material que piensan que un día no se van a ir de aquí. Y un día esto va a terminar, un día esto se va a acabar. Y estamos viviendo los últimos tiempos, como dice la palabra de Dios. También es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis, en el capítulo 22, del versículo 18 y 19, para que usted lo lea y usted se dé cuenta que la palabra de Dios nos enseña que a la Biblia no podemos ni quitarle ni ponerle. ¿Es usted aquella persona que está poniendo la Biblia en tela de juicio? ¿Es usted aquella persona que dice que fue escrita por hombres? Sí, Señor, pero cuyo autor es el Espíritu Santo. Todo lo que estos siervos hablaron coincide porque el autor era uno solo, se llama el Espíritu Santo. Y muchas personas, aunque no lo quieran admitir, ellos saben que la palabra de Dios la entiende el que tiene el Espíritu Santo. Aún a duras penas hay gente que la puede leer, porque hay palabras muy profundas en la Biblia. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poderla entender. Así que yo le invito a que usted escudriñe las Escrituras, a que usted lea la Biblia y no sea tan menospreciador de las cosas del Señor. Cuando usted echa tras sus espaldas los mandamientos que Dios le quiere enseñar y aún los que ya sabe. Por eso no le quites a la Biblia ni le coloques. Si tú la vas a hablar conforme a ella, porque si tú le quitas, Dios te va a quitar su nombre del libro de la vida. Y si tú le añades, Dios le va a añadir todas las plagas que están escritas en este libro. Todos esos juicios van a venir sobre las personas que le quitan o le pongan a la palabra de Dios. Por eso los dejo con este devocional para que se gocen y sigan firmes y adelante aprendiendo. Compartan estos devocionales, que esto será de gran bendición para mucha gente. La gente necesita a Cristo Jesús. La gente necesita a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Hay gente que sacan pecho porque tienen cosas materiales, pero yo quiero decirle que hay gente tan pobre, que solo tiene vida en este mundo, que solamente tiene cosas de esta vida, pero de la otra no tiene nada. Así que los invito, porque el Señor dice que aquel que se apegue a lo de esta tierra es un pobre, miserable, ciego y desnudo. Así que Dios los bendiga, Dios me los ayude, me los fortalezca y les abra sus ojos a tiempo mientras estén vivos sobre esta tierra, porque mientras hay vida hay esperanza. Que Dios me los bendiga y me los guarde.